Perfecto, ahí ya está grabando. Entonces les decía que ya habíamos hablado de la piruvato deshidrogenasa, de la importancia que tiene esta enzima, que es una enzima mitocondrial, y se encarga entonces de carboxilar el piruvato en una reacción pues que la vimos paso a paso, que involucra 5 coenzimas, de las cuales 3 están fijas a la enzima como grupos prostéticos y 2 están como sustratos, que son el NAD y la coenzima A. Y esta proteína dijimos que funciona igual a una del ciclo de Krebs, que ya vamos a ver en detalle ahora. Ya habíamos visto pues de manera general el ciclo, las reacciones que ocurrían en el ciclo, ¿sí? Que empezaba, entonces, bueno, uno realmente lo puede empezar en cualquier lugar, pero digamos que para efectos de lo que entra de afuera, que es el acetil-CoA, pues empezaba aquí en la condensación de acetil-CoA y oxaloacetato. Vamos a ver el ciclo en ese recorrido. Entonces, vamos a ir viendo las reacciones, e igual que como hicimos con glicólisis y gluconeogénesis, viendo algunos detalles, no nos vamos a detener en los mecanismos de acción, salvo que sea algo pues de resaltar. Entonces, el primer paso es la condensación, o sea, la unión entre el oxalacetato que vemos aquí, que es un cetoácido, en estos dos grupos carboxilos y este grupo ceto, se va a condensar entonces con el acetil-CoA. Básicamente con lo que se va a unir es con esto, que es la molécula de acetato. Ya sabemos que la coenzima A es simple y llanamente el portador de este grupo y que este enlace, que es el enlace tioéster, ¿ya? Es un enlace con alto contenido energético. Entonces la energía para la reacción ya está allí. Y lo que hace la enzima, que en este caso es la citrato sintetasa o sintasa, en su sitio activo lo que vamos a ver es esto. Este es el sitio activo, entonces se forma este intermediario, que es el citril-CoA, luego se elimina la coenzima A, se rompe aquí y entonces nos queda el ácido cítrico. O sea que la enzima es, además de hacer la condensación, hace una hidrólisis de la coenzima A, se libera la coenzima A que ya se va a utilizar. ¿Dónde está ubicada esta enzima? Está en la matriz mitocondrial y se nos forma entonces el citrato. ¿El citrato qué característica tiene? Pues es un ácido tricarboxílico, o sea, tiene 3 grupos carboxilos, ¿sí? Y aquí tengan presente que tiene este grupo hidroxilo. Gracias al citrato es que el ciclo tiene los nombres que tiene, ciclo del citrato o ciclo del de los ácidos tricarboxílicos, o también se le conoce pues como el nombre de ciclo de Krebs. ¿Listo? Esta enzima está muy bien estudiada y análogo a lo que hace la hexoquinasa, que les había dicho buscaran en YouTube, ¿sí? Que esta enzima, la hexoquinasa de la glicólisis, era una de las que se podía demostrar muy claramente lo del ajuste inducido. Bueno, pues en esta citrato sintasa también. Cuando la enzima, que tiene 2 unidades, no tiene ningún sustrato, está así abierta, están estos bolsillos claramente distinguibles, que serían el sitio activo. Cuando llega el sustrato, entonces se puede ver cómo se cierran esos bolsillos, o sea, la enzima se cierra sobre sí misma por la llegada del oxalacetato. Entonces, ese cambio conformacional, pues muestra bien el ajuste inducido. ¿Listo? Los mecanismos de acción, como les dije, no vamos a detenernos, pero es básicamente una condensación y una hidrólisis para liberar la coenzima A. Entonces ya tenemos citrato.
que es este que está aquí. Ahora, este citrato, mírenlo bien. Aquí en el carbono 2 tiene este hidrógeno y en el carbono 3 tiene este hidroxilo. ¿Cuál es la idea? La idea es desestabilizar la molécula, o sea, que gane energía, pero sin necesidad de gastar ningún ATP. Entonces, ¿cómo se hace esto? La idea es que si acá hay un grupo carboxilo y aquí en el carbono 3 hay un grupo hidroxilo, pues movamos este hidroxilo de aquí hasta acá y este hidrógeno pues bajaría acá para que me quede carboxilo, hidroxilo. Carboxilo tiene cargas totales, el hidroxilo tiene cargas parciales, acuérdense. Entonces eso me desestabilizaría la molécula. Efectivamente, eso es lo que va a hacer la enzima. Esta es una enzima que es una excepción a la regla de la que les he dicho que la enzima, bueno, es una excepción y no, de que las enzimas tienen el nombre de la reacción que cataliza, porque el nombre de esta enzima es aconitasa. Y aconitasa no tiene nada que ver ni con citrato, ni con el producto que es isocitrato. Y es una reacción completamente reversible porque es una reacción de isomerización. Entonces, ¿por qué se llama aconitasa? Se llama aconitasa porque la enzima, aquí estaríamos en el centro activo de la enzima, ¿sí? En su centro activo lo que hace es lo siguiente. Primero agarra el citrato, le quita este hidrógeno y le quita este hidroxilo y elimina una molécula de agua. Obviamente, si se me va este hidrógeno y este hidroxilo, se me forma un doble enlace entre estos dos carbonos. Y me queda este que es el estado de transición del sustrato y se llama el cis-aconitato. Cis porque los dos grupos carboxilos quedan en el mismo lado del doble enlace. Este cis-aconitato es el estado de transición. Pues resulta que eso se vino a saber pues hace algunos años. Anteriormente se tomaba al cis-aconitato pues como otro miembro más del ciclo de Krebs. Entonces, si ustedes ven libros viejitos de por allá de los 80, sí, van a ver que decía citrato, de citrato se pasaba a aconitato y de aconitato a isocitrato. Y por eso eran el ciclo de los ácidos carboxílicos, porque tanto el citrato como el aconitato como el isocitrato tienen todos tres grupos carboxílicos. Luego se estudió bien la reacción y se dieron cuenta, pues los que estudiaron esto, que el aconitato es solamente el estado de transición de la reacción. Entonces ya no es un miembro, digamos, del ciclo de Krebs como tal. La enzima ya le habían puesto el nombre aconitasa y ¿qué creen? Pues se quedó aconitasa. Y entonces por eso es que el nombre de la enzima no tiene nada que ver con ni con el sustrato ni con el nombre del producto, pero sí con el estado de transición. Entonces, después de que la enzima en su sitio activo tiene al aconitato, ahorita ¿qué hace? Agarra otra molécula de agua, que pues en el medio ustedes saben hay mucha, y entonces el hidroxilo del agua se lo pone al carbono 2, y miren que el hidroxilo estaba antes en el 3, y el hidrógeno se lo pone al 3, y de esta manera se hizo la isomerización. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe. No, profe. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Si ustedes han escuchado el rap o la ranchera o todo el reggaetón, todos los que hay del ciclo de Krebs en YouTube, van a mencionarles el aconitato como un miembro del ciclo. Ahí hay un error, porque no es un miembro del ciclo, es un intermediario, no es un intermediario del ciclo, es un estado de transición, ¿ok? Entonces, ¿qué se logró con esto? Lo que se logró fue que tengamos este grupo carboxilo, ¿sí? Y luego este grupo hidroxilo. Si ustedes pintan este grupo carboxilo como es, sería algo así. Entonces, miren que esto es bastante inestable porque aquí hay polaridad y aquí hay un par de electrones pi que se están moviendo aquí entre estos oxígenos. Entonces, esto hace que la molécula sea más inestable. Entonces, este isocitrato, como es más inestable,
va a ser susceptible de la siguiente reacción. Entonces, la siguiente, la aconitasa, para poder llevar a cabo su catálisis, esto es importante tenerlo presente, en su sitio activo tiene esta coenzima, que la conocemos como un centro hierro-azufre. O sea que váyanse familiarizando con esos centros hierro-azufre. ¿Qué es un centro hierro-azufre? Pues es una molécula hecha de átomos de hierro unidos a átomos de azufre. ¿Sí? Entonces, los verdes son los átomos de hierro y los amarillos los azufres. Entonces, hay azufres solos individuales o azufres que pertenecen a los grupos tiol de las cisteínas. ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos de centros de hierro-azufre, con un solo átomo de hierro, con 2 átomos de hierro, con 4 átomos de hierro, como es este caso del el centro hierro-azufre de la aconitasa. Y esos centros hierro-azufre tenganlos presentes porque son importantes en la transferencia de electrones. Ok, ya tenemos el isocitrato y ya tenemos pues para la inestabilidad, porque aquí hay un carboxilo, un hidroxilo y acá sigue otro carboxilo. Entonces ahora viene una enzima que lo que va a hacer es una decarboxilación oxidativa. O sea, este grupo carboxilo se va a perder. Cuando este grupo carboxilo se pierde, sale en forma de CO2. Esa es la reacción general. ¿Listo? La enzima que cataliza esto se llama isocitrato deshidrogenasa. ¿Sí? La isocitrato de deshidrogenasa. ¿Por qué es una deshidrogenasa? Bueno, pues pertenece al grupo de las óxido-reductasas, a la clase, porque va a llevarse un par de electrones de la molécula, además de liberar la molécula de CO2. Esos 2 electrones entonces se los va a dar al NAD, que es la coenzima de esta enzima, que va a salir en forma de NADH. Y ese es un punto bien importante. ¿Cómo hace la enzima? Pues esta es la reacción general, ¿sí? De isocitrato más NAD, alfa-cetoglutarato más CO2 más NADH. Pero para la enzima poder hacer esto tiene un intermediario, que es el estado de transición del sustrato, que se llama el oxalosuccinato. Igual que en el caso del aconitato, este no es un intermediario del ciclo, este es el estado de transición en esta reacción de decarboxilación. Entonces la idea es que la enzima se le lleva un par de electrones aquí al isocitrato, se los pasa al NAD para que salga en forma de NADH y entonces nos va a quedar aquí los 2 electrones que se fueron, uno de aquí y otro de acá, entonces me queda aquí un grupo ceto. Entonces miren que el oxalosuccinato es un ceto ácido, pero con 3 grupos hidroxilos. Entonces queda muy inestable esto, carboxilo, ceto, carboxilo. Entonces luego este ceto ácido, que es muy inestable, entonces se va a romper, ¿por dónde? Por aquí. Y se va en ese CO2. Entonces ya la molécula que tenía 6 carbonos ahora pasa a tener 5 y el grupo ceto se conserva, entonces me va a quedar 2 grupos carboxilos y un grupo ceto. Entonces el alfa-cetoglutarato, que es muy conocido, y es un cetoácido. ¿Ok? Hay que tener en cuenta esta isocitrato de deshidrogenasa porque es el principal punto de regulación del ciclo. ¿Ok? Es la enzima regulada por excelencia en el ciclo. Profe, dijiste que era el principal, ¿qué? Se me cortó. Punto de regulación. Ahorita que veamos la regulación, pues vamos a volver a hablar de ella. Ok, entonces ya estamos en alfa-cetoglutarato. Entonces ahora el alfa-cetoglutarato, ¿sí? Y acuérdense que aquí ya se produjo no, aquí no, aquí ya se produjo un NADH. Tengan ahí presente eso. Ahora el alfa-cetoglutarato, ¿sí? Va a ser decarboxilado oxidativamente también. Entonces se va a ir este grupo carboxilo, ¿sí? Y para hacer esta decarboxilación oxidativa
lo hace una enzima que funciona exactamente igual que la piruvato deshidrogenasa. Esta es la hermana de la piruvato deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, el complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que funciona igual y tiene las mismas 5 coenzimas y las 3 fijas y las 2 que entran como sustrato y parte de un cetoácido. En el caso de la piruvato deshidrogenasa era el piruvato, acá es el alfa-cetoglutarato que también es un cetoácido. Entonces el brazo lipoamida primero coge al grupo, al alfa-cetoglutarato, se pierde el CO2 y entonces se nos une la coenzima A y nos queda entonces el succinil-CoA. El mismo mecanismo que vimos para la piruvato deshidrogenasa, pero ahora es con alfa-cetoglutarato. Y nos queda entonces el succinil-CoA. Como aquí queda un enlace tioéster, o sea, aquí hay energía. Esta es la reacción que más energía genera en el ciclo. Porque aquí nos queda un enlace tioéster que tiene energía y además de eso, se transfirieron un par de electrones al NAD para obtener la molécula de NADH. Entonces ya tenemos el segundo NADH y tenemos esta molécula que tiene mucha energía y se llama el succinil-CoA. Y esto es simple y llanamente lo que ya les expliqué para la piruvato deshidrogenasa, lo aplican exactamente igual con la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, con el complejo. Entonces nos queda succinil-CoA. Como aquí hay bastante energía en este enlace, pues se va a utilizar esa energía. ¿Sí? ¿Qué cantidad de energía hay? Hay 33.5 kilojoules por mol, que es equivalente a 7.3 kilocalorías por mol. Entonces se rompe este enlace y esa energía se utiliza ¿para qué? Para un fosfato inorgánico unírselo a un GDP. Y entonces nos va a quedar la molécula de GTP. Entonces sacamos una molécula de GTP y la coenzima A, obviamente, como se rompió este enlace, pues sale como coenzima A y nos queda esta molécula que estructuralmente es más bien como tranquilona porque tiene dos grupos carboxilo, pero separados, ¿no? Entonces, eh, no tiene así mucha energía. La enzima que hace esto se llama succinil-CoA sintetasa o también se le conoce como succinato tioquinasa. Este es el nombre antiguo y este es el nombre nuevo, succinil-CoA sintetasa. Entonces, ¿qué sucede? Esta, pues miren que es una reacción, como hay esta barrera energética, es completamente irreversible, ¿no? Lo que no habíamos visto con las otras reacciones, bueno, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa también es irreversible, ¿sí? Y la de la alfa-cetoglutarato, la isocitrato deshidrogenasa también es irreversible. ¿Por qué esas tres son irreversibles? Porque hay allí una barrera energética. Mientras que la de la isocitrato deshidrogenasa, miren que no es irreversible, porque no hay barrera energética. Listo, entonces nos queda el succinato. El ciclo no se puede frenar allí, entonces este succinato hay que desestabilizarlo. Bueno, esto es el mecanismo, cómo trabaja la succinil-CoA sintetasa, que no nos vamos a detener allí. Y aquí tampoco. Ahora tenemos el succinato. Ahora ese succinato hay que desestabilizarlo para poder que siga reaccionando. La forma de desestabilizarlo es quitarle un par de electrones. Ese par de electrones se lo va a llevar el FAT. Entonces va a llevar el electrón de aquí y el electrón de aquí. Si se lleva ese par de electrones, entonces nos va a formar el FADH2 y nos queda un doble enlace entre los dos carbonos. Entonces, claro, carboxilo, carboxilo, y aquí entre los dos carbonos un par de electrones pi, entonces esta molécula sí es inestable y puede seguir reaccionando. ¿Qué enzima cataliza esa reacción? La succinato deshidrogenasa, que de hecho es la única enzima del ciclo que está en la membrana celular, en la membrana mitocondrial, perdón, en la membrana interna mitocondrial. Esta enzima no está en la matriz mitocondrial como todas las demás enzimas del ciclo.
Esta es la única que está en la membrana interna mitocondrial. Y tengan presente que el hecho de estar en la membrana interna mitocondrial, ella puede directamente pasar estos electrones a la cadena de transporte de electrones. O sea, esta succinato deshidrogenasa, tengan presente que es el mismo complejo 2 de la cadena de transporte de electrones. Tengan eso allí presente. No hemos todavía hablado de cadena de transporte de electrones, pero tengan presente esta parte. Entonces nos queda el fumarato. Y ya ahí producimos el otro FAT. El otro sacamos también energía. Entonces, hasta ahora, ¿qué llevamos? Hasta el punto de fumarato, energéticamente, ¿qué hemos ganado en el ciclo? Los escucho. 2 NADH y un GTP. Hemos ganado 2 NADH, hasta aquí, y un GTP, por una molécula de acetil-CoA que entró al ciclo. ¿Qué se ha perdido en el ciclo? ¿Mm? ¿Ah, no se ha perdido nada? Profe, energía. No, porque la energía no la podemos mirar como perdida, sino que antes nos la estamos ganando. Dióxido de carbono. Exactamente, se ha perdido dióxido de carbono. ¿Cuánto? Creo que 2 moléculas, profe. 2 moléculas de dióxido de carbono. La primera, la de carboxilación del isocitrato a alfa-cetoglutarato. Y la segunda, la de carboxilación del alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. Listo. Entonces, al fumarato viene una enzima de tránsito. De tránsito porque es que, pues para poder que le saquemos la energía al fumarato hay que estabilizarlo un poco. Entonces viene esta enzima, la fumarasa, que es una hidratasa. Las hidratasas son un tipo de transferasas. Entonces agarra una molécula de agua, que acuérdense que el agua es HOH. Entonces agarra el OH y se lo pega a uno de los carbonos del doble enlace y el H al otro carbono. Y entonces nos queda esta molécula que es el malato. El malato, entonces ahora, ¿sí? Como tiene carboxilo, hidroxilo, carboxilo, entonces este malato que tiene suficiente energía de activación para reaccionar, miren que no hemos gastado hasta ahora ningún ATP. Entonces lo va a agarrar la malato deshidrogenasa, ¿sí? Es una reacción que se liberan un par de electrones, los recibe el NAT y por ende salen los electrones como NADH, ¿sí? Nos llega el NAT y entonces convertimos el malato en oxalacetato. ¿Cuáles son los dos electrones? El que sale de aquí y el que sale de aquí del oxígeno. Si sale uno del oxígeno, pues me queda allí un doble enlace carbono-oxígeno, que es lo que vemos aquí como este grupo ceto. ¿Listo? Entonces, de esa manera obtenemos la molécula, no sé, se van estos dos electrones, se va este de aquí y el del oxígeno. Y entonces se nos forma el doble enlace ahora sí con oxígeno y tenemos el oxalacetato. Entonces allí obtenemos el tercer NADH. Entonces, como resultado final hasta allí que hemos obtenido 3 NADHs, un FADH2 y un GTP. Esto lo obtuvimos por la entrada de una molécula de acetil-CoA. ¿Ok? A partir de glucosa, ¿cuántas moléculas de acetil-CoA producimos? A partir de una molécula de glucosa, ¿cuántas De dos, moléculas de profe, acetil-CoA producimos? ¿Ah? 2, profe, ¿no? 2, exactamente, 2. O sea que si estamos hablando de una molécula de glucosa, todo esto hay que multiplicarlo por 2. ¿Estamos? Porque son 2 acetil-CoA. ¿Listo? Profe, entonces,
como son dos, y los NAD y los FAD, nos has dicho que contaban como 2.5 ATPs, más o menos tenemos como 22 cuando se hace la fosforilación oxidativa. Vamos a hacer la cuenta. Entonces, miren la situación, lo que está. En el paso de piruvato a acetil-CoA, ¿energéticamente ganamos algo o no? Profe, perdón, ¿puedes repetir en dónde? En el paso de piruvato a acetil-CoA, ¿ganamos algo energéticamente? Un NADH, ¿no? Un NADH, claro que sí. ¿Y cuántas moléculas de piruvato tenemos a partir de glucosa? 2. Obtenemos 2 moléculas de piruvato, exactamente. Entonces, ¿cuántos NADH? 2. 2. Entonces son 2 NADH en la reacción de la piruvato deshidrogenasa, haciendo desde que partimos de una molécula de glucosa. Aquí, como son 2 acetil-CoA, entonces serían 6 NADH más, 2 FADH2, ¿y cuántos? 2 GTPs. ¿Estamos? Si ya dijimos, y esto sí, por ahora, solamente recíbanlo así, porque no les he explicado cadena de transporte para decirles de dónde sale eso, pero por ahora manejémoslo así, que por cada NADH son 2.5 ATPs y por cada FADH2 es 1.5. Entonces, sumemos, utilicemos aquí para sumar. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos NADH dijimos que eran? 8, ¿sí o no? A ver, calculadora en mano. 8 NADH, 2 FADH2, 2 GTPs. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Esto equivale entonces a cuántos ATPs si cada NADH da 2.5. 20. Entonces 20. Estos, si cada FADH2 da 3. 1.5, 3. Y estos serían 2. Si sumamos ahí, ¿cuántos llevamos? 25. Hay 25, sí. Perdón. 25. Ok. Esto estamos hablando en mitocondria, todo lo que ha producido la molécula de glucosa en mitocondria. Pero antes de que la molécula de glucosa llegara a mitocondria, ¿qué le tuvo que haber pasado en citoplasma? Glucólisis. Y en glicólisis, ¿cómo estábamos energéticamente? Ole, ¿qué pasó? Pues teníamos 2 ATPs y si no estoy mal, 2 NADHs. Exactamente, en glicólisis teníamos 2 ATPs de ganancia, acuerden que producían 4, pero se gastaban 2, y 2 NADH. Pues resulta que esos NADH de la glicólisis los podemos meter a la mitocondria. Podemos meter en los electrones que tienen, pero esos electrones no los vamos a meter por otro NAD, sino que los metemos por un FAD, o sea, el NADH del citoplasma le puede pasar el par de electrones a un FAD y ese FAD pues lo lleva a la CTE en la mitocondria. O sea que si estos dos NADH, cada uno le pasa sus 2 electrones a 2 FAD, entonces ¿cuántos ATP sería el resultado aquí? 3.
3 ATPs. Entonces, si sumamos esto aquí también serían 3 y 2, 5. Entonces, miren que en total, ¿cuántos ATPs me está produciendo una molécula de glucosa? Haciendo todo el proceso de glicólisis aeróbica, 30 ATPs. ¿Listo? 15 veces más Profe, lo que se pregunta. hace anaeróbicamente. Dime. Porque es que son 30, o sea, quedan 25. Y luego los FADH. Estos son los dos NADH que se producen en el citoplasma, en la glicólisis. ¿Estamos? Sí. Estos, como NADH, no pueden atravesar la membrana mitocondrial, pero ellos pueden transferirle este NADH, le transfiere los electrones a una FAD acá, algo que les voy a mostrar más adelantico, en la cadena de transporte de electrones. El FAD, si entra a la cadena de transporte de electrones, me produce 1.5 ATP. Eran 2 NADH, entonces 2 FAD por 2 por 1.5 me da 3 ATP. Y en la glicólisis, como resultado, ganancia de ATP, la glicólisis anaeróbica que ya vimos, eran 2 ATPs. Entonces 3 y 2, aquí no es un 5, sino un 2, que yo me equivoqué. Lo sumamos aquí a los 25 que ya llevábamos y entonces esto nos da 30 ATPs. Gracias, profe. Bueno, esa cuenta está clara para todos. Esto es si integramos entonces, miren lo que tuvimos que hacer. Glicólisis anaerobia, o sea, de glucosa hasta piruvato. Luego piruvato a acetil-CoA, que es la piruvato deshidrogenasa. Luego acetil-CoA, ciclo de Krebs, que hasta ahí vamos. Y de aquí del ciclo de Krebs, entonces salen los NADH y los FADH2, que van a ir a dónde? A la CTE y a la FO, que no hemos visto todavía. O sea, todo ese proceso, sí, son 30 ATPs, pero el proceso de reacciones es mucho más largo. ¿Estamos? Sigue entonces teniendo una ventaja la glicólisis anaeróbica, que a pesar de que la ganancia son solamente 2 ATPs por cada molécula de glucosa, pero lo obtenemos rápidamente. Entonces eso depende de la necesidad energética que tenga el organismo en ese momento. ¿Estamos claros hasta allí, sí o no? Por mi Sí. parte, sí, profe. Profe, una pregunta, los GTPs cuestan una, o sea, pues es igual a una de Todos 3 los ATP, ¿cierto? nucleótidos, esto se los he dicho siempre, ¿no? Desde el semestre pasado, todos los nucleótidos trifosfatos son equivalentes energéticamente. Si uno tiene un GTP, es lo mismo que tener un ATP, es lo mismo que tener un UTP, es lo mismo que tener un CTP. ¿Estamos? O sea que si hablamos de gastar un ATP, es como si estuviéramos gastando un GTP o cualquier otro. O si ganamos un GTP, entonces, ¿listo, Diana? Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta hasta allí? Profe, Dime. es que yo sé que lo repetiste, pero la cuenta de hasta donde eran 25, los otros 30, o sea, pues, perdón, los otros 5 para 30, esos vienen De de la los dos. glicólisis anaeróbica. Ah, ok, o sea, se le suma lo de la glicólisis esa cuenta, pues, que tenemos hasta ahí, y 30, y de 30. Los que habíamos hecho, Isabela, de la glicólisis anaeróbica. Vuelvo y repito, en glicólisis anaeróbica ganamos 2 ATP por cada molécula de glucosa, ¿o no? Sí.
Y por cada molécula de glucosa produjimos 2 NADH que, como ya les expliqué, le entregan los electrones a un FAD en la membrana interna mitocondrial. Lógicamente no podemos hacer cuenta de 2.5. ¿Por qué? Porque el FAD solamente produce 1.5. Y 1.5 por 2 es 3. Entonces ahí están los 5. Ok, profe, gracias. Ok, entonces pues como ustedes ven ya le dimos la vuelta al ciclo. Llegamos de nuevo a oxalacetato. Bueno, algunos daticos. El fumarato, sí, lo convierte a malato la fumarasa, ¿sí? Entonces esta fumarasa es una enzima esteroespecífica, o sea, no pone el hidrógeno en cualquier lado, ¿sí? No lo pone arriba, sino que lo pone aquí abajito, ¿sí? Para formar el L-malato, porque si lo pone arriba, entonces va a formar el D-malato. Y acuérdense que la esteroespecificidad es fundamental en nuestro organismo porque hay moléculas que no las podemos utilizar porque nuestras enzimas no los reconocen. Entonces, se forma solamente el L-malato, ¿ok? Y pues este es ya el resumen del ciclo, con lo que empezamos. Entonces arrancamos con un acetil-CoA y como resultado final del ciclo, pues aquí están las reacciones donde se libera NADH, la de la isocitrato de deshidrogenasa, que a su vez es el principal punto regulatorio, la de la alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa y la de la malato de deshidrogenasa. El punto donde se libera el FADH2, que es el de la succinato de deshidrogenasa, el punto donde se hace el ATP, que es el GTP, que es el de la succinil-CoA sintetasa. ¿Listo? Y ya dijimos entonces que esta cuenta fue la que ya hicimos, pero para toda una molécula de glucosa. Obviamente, estos señores, se me perdió, tienen energía, ¿no es cierto? Pero acuérdense que esta energía está en forma ¿de qué? Electrones. De electrones. ¿Y cómo necesitamos la energía? En forma de... ATP. ATP. La necesitamos en forma de ATP. Entonces, acuerden que estos son los yenes y el ATP serían los pesos. Aquí sí directamente se produjeron unos pesos, pero nosotros necesitamos que ese NADH y ese FADH se conviertan en pesos. Entonces, para que se conviertan en pesos, hay que ir ¿a dónde? Hay que ir a la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. ¿Estamos claros? Esos procesos, pues obviamente todavía no los hemos visto, pero a partir de este jueves vamos a empezar a verlos. Ok. ¿Está claro esto, sí o no? Sí, profe. Listo. Entonces aquí tenemos, al igual que vimos con glicólisis y con gluconeogénesis, ¿sí? Las reacciones del ciclo. ¿Sí? Entonces, son en total, miren, 8 reacciones. ¿Sí? En total, 8 reacciones. Y aquí están las enzimas, ¿sí? Y las coenzimas que se utilizan. Básicamente, la succinato de deshidrogenasa que utiliza FAT y un centro hierro azufre. Ya les dije que la conitasa tiene un centro hierro azufre. Y el complejo de la alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, que es homónimo del complejo de la piruvato de deshidrogenasa, pues tiene las 3 coenzimas que están ahí como grupos prostéticos, ácido lipoico, FAT y TPP,
y las dos que entran como sustratos, que son el NAT y la coenzima A. Y si sumamos los cambios en energía libre, miren que aquí no tuvimos que gastar ningún ATP, ni ningún GTP, ningún fosfato de alta energía hubo que gastar. Entonces, si comparamos, si sumamos los delta G, pues nos va a dar un delta G negativo, lo cual quiere decir que es un proceso completamente favorable. Ok, entonces el ciclo del ácido cítrico se convierte en la ruta central del metabolismo, porque al ciclo del ácido cítrico van a entrar todas las moléculas combustibles. Entonces tenemos aquí, esto ya se los he dicho, carbohidratos, lípidos y proteínas, que van a dar entonces, aquí serían monosacáridos, básicamente glucosa. Aquí serían ácidos grasos que obtenemos de los lípidos y que tienen potencial energético, y de las proteínas obtendríamos aminoácidos, ¿ok? Y estos, por diferentes rutas metabólicas, van a terminar convertidos en ¿quién? En acetil-CoA. Y el acetil-CoA entonces va a entrar ¿a dónde? Al ciclo de Krebs. Y de aquí va a salir NADH, FADH2 y CO2. ¿Listo? Y estos entonces van a ir a la CTE y la fosforilación oxidativa. Entonces, por eso al final, la oxidación de todas las moléculas combustibles es CO2 y agua, porque en la CTE y en la en la fosforilación oxidativa, se va a producir agua. Entonces, con la molécula de glucosa, ¿sí? Si metemos la molécula de glucosa, hacemos el recorrido. Entonces, la molécula de glucosa ya sabemos que la podemos convertir en piruvato, y a su vez el piruvato por gluconeogénesis en hígado y en riñón lo podemos convertir en glucosa. El piruvato, si entra a la mitocondria, aquí tendríamos que pintar la membrana mitocondrial. Está entonces la piruvato deshidrogenasa, que lo convierte en acetil-CoA. El acetil-CoA, vimos este camino. El acetil-CoA, si nos vamos por este camino, lo vamos a convertir en CO2, ya lo vimos, ¿sí? Pero resulta que el acetil-CoA, dependiendo del estado nutricional en el que estemos, si estamos en un estado postpandrial, miren que convertimos el piruvato a acetil-CoA, pero ya no meteríamos el acetil-CoA para producir energía, sino que lo utilizaríamos para producir ácidos grasos. Entonces, de allí es que viene que los carbohidratos nos van a dar origen a ácidos grasos. Los carbohidratos, entonces, engordan. ¿Estamos claros? Pero si estamos en un estado de ayuno prolongado, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Los ácidos grasos que hemos guardado en forma de triglicéridos los podemos sacar y convertirlos en acetil-CoA. ¿Listo? Profe, pero ahí Entonces, después del acetil-CoA, digamos, el acetil-CoA no se tendría que convertir como en CO2, en NADH y en FADH, o ahí cuando nos dicen CO2 ya, o sea, damos por hecho que están los otros también. no, claro, pues o sea, si el acetil-CoA, ¿por dónde se te puede convertir el acetil-CoA en CO2? Pues solamente en el ciclo de Krebs. Y ya sabes que si un acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, pues lógicamente se va a producir NADH, FADH2 y GTP y el CO2. Aquí lo que se está representando es que se oxida ese acetil-CoA hasta CO2. ¿Listo, Diana? Ok, vale, profe, sí. Ok. Entonces, miren que el acetil-CoA lo tenemos como un metabolito central, tanto catabólico como anabólico. ¿Listo? Y eso va a depender de qué? Del estado nutricional en el que estemos. O sea, cuando hablo de estado nutricional, me refiero a si estamos en estado postpandrial, a si estamos en estado de ayuno temprano o a si estamos en estado de ayuno prolongado. ¿Ok? ¿Ok? Sí, profe.
Entonces, un punto de control fundamental para el ciclo va a ser ¿quién? Pues el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Porque si estamos haciendo acetil-CoA a partir de carbohidratos, la piruvato deshidrogenasa, que miren, no forma parte del ciclo, pero se convierte en una llave de entrada de acetil-CoA al ciclo a expensas de carbohidratos. Entonces, esto es un punto de control muy, pero muy importante. Entonces, ¿cómo se controla? Acuérdense, esta no está dentro del ciclo, pero termina controlando el ciclo porque de ella depende que se produzca acetil-CoA. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo controlamos esa PDH en eucariotes? Entonces, cuando estamos en un estado de ayuno donde necesitamos bastante ATP, entonces la PDH va a estar activa. El glucagón, ¿sí? La insulina activa que la PDH esté activa. Ya puede ser o en un estado de ayuno o en un estado postprandial. ¿Por qué en estado postprandial? Depende del órgano. En hígado, en estado postprandial, ¿sí? La enzima tiene que estar activa porque en hígado, ¿qué va a hacer el hígado? Con la PDH va a hacer el acetil-CoA y con el acetil-CoA va a hacer los ácidos grasos. Entonces, el hígado tiene que estar activa en estado postprandial. Entonces, la insulina le ha hecho quitar el fosfato a través de la proteína fosfatasa y entonces, cuando está sin fosfato, está activa. Cuando en hígado, ¿sí?, caemos en un estado de ayuno, ¿sí?, entonces la idea es que el hígado no coja el acetil-CoA para energía, entonces viene el glucagón, porque la idea es que el piruvato se vaya a hacer glicólisis, gluconeogénesis, perdón, entonces el glucagón termina activando a la quinasa y esa quinasa me termina fosforilando a la proteína, a la PDH. Al fosforilarla, la vuelve inactiva. ¿Listo? Entonces el grupo donde se fosforila es en el complejo E2. ¿Listo? Esto en hígado. Obviamente en el resto del organismo, si estamos en ayuno, pues la enzima tiene que estar activa porque la célula va a estar haciendo ciclo de Krebs. Y y en estado postprandial va a estar inactiva. Pero en el hígado, que es el centro regulatorio, así es como se regula por modificación covalente. Pero como es tan importante esta enzima, ¿sí?, como es tan importante, entonces también es regulada alostéricamente. Entonces, alostéricamente, ¿cómo se regula? ¿Sí? Depende del órgano. Entonces, en músculo, el calcio estimula la fosfatasa. En el hígado, la adrenalina inicia por la vía del fosfatidilonacitol para incrementar el calcio, la cual estimula la fosfatasa. Y en el hígado y el tejido adiposo, la insulina estimula también a la fosfatasa. ¿Listo? Entonces, cuando estamos en un balance energético positivo, ¿qué va a pasar? Si hay balance energético positivo, quiere decir que hay mucha energía. Entonces, el ATP, miren, me inhibe la enzima. ¿Por qué? Porque estamos bien de energía. El NADH también me la inhibe porque es indicativo de que hay mucha energía. Y el mismo acetil-CoA, pues si hay mucho acetil-CoA, ¿para qué vamos a tener a la PDH activa? ¿Listo? Y en el caso de que estemos mal energéticamente, ¿cuándo estaríamos mal energéticamente? En un estado de ayuno, pues ¿cómo estamos de ATP? Malangas. Entonces, en mitocondria no hay prácticamente AMP, porque la mitocondria no se da el lujo de tener AMP, porque después en un cuento fosforilar AMP para convertirlo en ADP y luego fosforilar ADP para formar ATP. Entonces la mitocondria maneja ADP, que le queda fácil fosforilarlo en la ATP sintasa. Entonces niveles
altos de ADP son indicativos en la mitocondria de balance energético negativo. Entonces el ADP, miren a quién estimula, a la piruvato deshidrogenasa. Y el piruvato también me estimula a la piruvato deshidrogenasa. ¿Listo? Esto en balance energético negativo. ¿Estamos hasta allí? ¿Sí o no? Profe, la verdad, yo no entendí muy bien el segundo, o sea, cómo va a hacer que se active. O sea, tiene dos tipos de regulación. Por modificación covalente. ¿Listo? Por modificación covalente es que si está fosforilada, está inactiva. Acuérdate qué es lo que está haciendo esta enzima. Esta enzima está agarrando piruvato. ¿Y este piruvato de dónde viene? Glucosa. Esto ya lo conocemos, ¿sí o no? Y este piruvato lo está convirtiendo en acetil-CoA. ¿Qué se puede hacer con el acetil-CoA? Les decía, si estamos necesitando energía, entonces ubiquémonos en hígado. Que el hígado esté gastando, miren desde dónde viene este acetil-CoA, desde la glucosa. ¿Cuándo puede el hígado utilizar la glucosa como fuente de energía? ¿En qué estado nutricional? Hola. ¿Activo? En postprandial. En estado postprandial, que la glucosa está altísima en sangre. ¿Quién es la hormona que reina en el estado postprandial? De las que hemos hablado. La insulina. La insulina. Entonces, acabamos de comer. Hay mucha glucosa, mucha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa glucosa? Pues o la almacenamos o la utilizamos. Almacenarla o utilizarla. Va a haber mucha glucosa en sangre. Hay que sacarla de sangre porque los valores en sangre están por encima de 200. Tuvieron un asado, se comieron la papa, la yuca, la carne. O sea, hay mucha glucosa y lo bajaron con una Coca-Cola 2 litros. ¿Estamos claros o no? Sí, Diana. señor. Sí, profe, sí. Sí, profe. Entonces hay que bajar la glucosa de sangre. ¿Cómo hacemos? Pues la mandamos, la metemos a todos los tejidos, gasten glucosa, pero estamos en estado postprandial. ¿Quién sale a trotar en estado postprandial? ¿Cuál de ustedes sale a correr en estado postprandial? Nadie. A dormir. profe. Entonces, ¿qué hay que hacer con la glucosa? Gastarla de alguna manera. No, porque no vas a salir a trotar. Entonces, ¿cómo la vas a gastar si no vas a salir a Almacenarla. trotar? Nada. Almacenarla. ¿Cómo almacenamos glucosa? En forma de lípidos. Como grasita. Como grasita o como glucógeno. Los mayores almacenes de glucógeno, ¿quiénes son? Eso ya lo saben. El músculo, ¿Y quién más? el cerebro, No, el cerebro no almacena glucógeno. En el hígado. El hígado y el músculo. ¿Cuál es el órgano central del metabolismo? El hígado. Cuando yo les pregunte algo de metabolismo, primeramente piensen en el hígado. Porque el hígado, a ver, en todo esto que les he contado,
¿Ha estado metido el hígado? En todo lo que les he contado este tiempo. Claro, profe. Entonces, lo primero que tienen que pensar es en el hígado. ¿Qué les he dicho del hígado? Que es el órgano central del metabolismo, es el órgano sacrificado, es el órgano que él hace de todo porque todos los demás órganos estén bien energéticamente. ¿Qué les dije que era el cerebro? ¿Les he dicho que el cerebro es la niña mimada o no? Sí, profe. Sí, profe. Y es la niña mimada, ¿por qué? Porque hay que entregarle todo molidito. El cerebro, ¿qué diablos va a andar almacenando glucógeno? No le interesa porque tiene una función muy importante que es la de pensar y controlar todo. Entonces a él hay que darle la energía así listica. Entonces hay mucha glucosa, ubíquense en esta situación. Hay mucha glucosa en sangre, la insulina sale y le dice a todos los tejidos guarden glucosa, guarden glucosa. ¿Y a quién le dice principalmente guarden glucosa? El hígado. Al hígado y al músculo estriado. Que cuando me digan músculo me tienen que diferenciar músculo liso de músculo estriado. Músculo estriado. Y músculo estriado lo conforman ¿quiénes? Corazón y músculo esquelético. ¿Estamos claros? Sí, profe. Entonces, ¿qué sucede? En esa situación que les estoy diciendo, ¿se guarda en forma de glucógeno? Glucosa, sí, pero las bodegas de glucógeno se llenan muy rápido y sigue quedando mucha glucosa. Entonces, ¿qué hacemos con la glucosa que queda? ¿La botamos? No. No, entonces, ¿qué hacemos? Si La no la vamos a almacenar botamos, en lípidos, ¿qué profe. hacemos? ¿Cómo? La vamos a almacenar en lípidos. La vamos a almacenar en forma de lípidos. Entonces, para poder almacenar la glucosa en forma de lípidos, tenemos que la glucosa convertirla en acetil-CoA. Para convertir la glucosa, miren acá la diapositiva, para convertir la glucosa en acetil-CoA tenemos que pasar por este intermediario llamado piruvato. ¿Cuál es el mayor sitio de síntesis de lípidos en el organismo? El hígado. El hígado es el mayor sitio de síntesis de lípidos. Muy bien. Entonces, ¿el hígado qué hace con esa glucosa? La glucosa la lleva hasta piruvato, de hecho ahí pues, se gana 2 ATP. Y luego ese piruvato lo mete a la mitocondria, la piruvato deshidrogenasa lo convierte en acetil-CoA. O sea que cómo tiene que en estado postpandrial estar la piruvato deshidrogenasa en hígado. Activa. Activa, porque si no, no se podría hacer esto. Entonces, con este acetil-CoA, por una ruta de acá que todavía no les he contado, pero que les voy a contar más adelante, el hígado convierte la glucosa, o sea, el acetil-CoA proveniente de la glucosa, en ácidos grasos, en estado postpandrial. La hormona que reina en estado postprandial es la insulina. Entonces, la insulina, ¿qué le ha dicho cuando llegó al hígado? ¿Qué le ha dicho la insulina al hígado, a la PDH de hígado? Que cómo estaba antes de eso, antes de que comiéramos, estaba inactiva, porque no se podía consumir la glucosa para producir acetil-CoA. Entonces estaba inactiva. Entonces la insulina lo que hizo fue activar esta proteína fosfatasa que vino y quitó este fosfato. Cuando la proteína fosfatasa quita este fosfato, entonces la PDH se vuelve activa. Eso es un mecanismo que ya se los expliqué y ya lo hemos visto en otras enzimas y se llama modificación covalente por fosforilación de fosforilación. Mientras estemos en estado postprandial, o sea, sigamos comiendo carne, papa y yuca y bajándola con Coca-Cola en el asado, esta señora, ¿cómo va a estar? Así.
Pero llega un momento en que dejamos de comer. Entonces, ahora pasa un tiempo, 2 horas, 3 horas, 4 horas. ¿Sí? Entonces ya esta señora no puede seguir activa porque ya empezamos a bajar los niveles de glucosa y entonces la insulina se va de la sangre. Si la insulina se va de la sangre, ¿quién llega? ¿Y por qué se va la insulina de la sangre? Hola. Glucagón, profe. Glucagón. Llega el glucagón. Y el glucagón, si la insulina propende, su misión en la vida es la glucosa no puede estar por encima de 110 miligramos por decilitro en sangre. Esa es la misión en la vida de la insulina. ¿Cuál es la misión en la vida del glucagón? Que se Aumentar los niveles de glucosa en mantengan sangre. por arriba de 70. La glucosa no puede estar por abajo de 70, tiene que subir, o sea, la insulina es hipoglicemiante, el glucagón es hiperglicemiante, propende por aumentar los niveles de glucosa en sangre. Entonces el glucagón va y le dice al hígado, hermano, yo necesito que la glucosa esté elevada. Y el hígado, ¿cómo estaba? Estaba gastando glucosa porque la PDH estaba activa. Entonces el hígado dice, bueno, listo, está bien. No voy a seguir gastando glucosa. Entonces, ¿qué hace el hígado? El glucagón activa esta quinasa. La quinasa, ¿qué hace? Viene y le pega aquí este grupo fosfato, para eso gasta un ATP, y entonces vuelve y queda inactiva la PDH. Si la PDH está inactiva, ya el hígado deja de gastar glucosa para hacer ácidos grasos. Entonces, ¿en qué estado estamos? Estábamos en estado de ayuno. Entonces, el hígado ya no hace lípidos desde la glucosa, sino que antes la glucosa, el hígado la manda a sangre, ya no la utiliza, sino que la manda a sangre. Y además en esa situación el hígado, ¿qué hace? Coge glucógeno y lo convierte en glucosa. Y si la cosa no alcanza, entonces empieza a hacer gluconeogénesis en ayuno. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, esa es la regulación, Diana, por modificación covalente. Y esa es la situación por la cual se da. Yo necesito que ustedes esos contextos no me los pierdan. Miren, esto no tiene sentido si ustedes se dedican a memorizarse las reacciones. De una vez les digo, eso que ustedes han escuchado en el rap del ciclo de Krebs, son las reacciones. Eso cualquiera se las memoriza, eso es lo de menos, memorizárselas, pero si ustedes no las contextualizan con el funcionamiento celular, no han hecho absolutamente nada. Y la regulación es fundamental, porque les he dicho que hay una frasecita que no se les puede olvidar. ¿Cuál es? O ya les olvidó. La del ambiente celular. ¿Cómo es la frase, Santiago? El ambiente celular es cambiante y cambia sin previo aviso. Exactamente, como el ambiente celular es cambiante y cambia sin previo aviso. Entonces usted venía en ayuno, estaba así y llegó y pasó por el Carulla y se encontró allí a un amigo y le regaló una chocolatina Jet de esas grandotas de 15.000 pesos. Entonces usted se embambó la chocolatina Jet y entonces de un momento a otro esos niveles de glucosa que estaban bajitos en sangre, por allá en 70, ahora se subieron a 200 y entonces ¿qué hay que hacer con la PDH? Que estaba inactiva rapidito, hay que quitarle el fosfato y volverla activa para volver a que el ambiente celular cambia. Y sin previo aviso. ¿Estamos o no? Para todos está claro cómo se regula la enzima por modificación covalente. Sí, profe. Sí, profe.
además de regularse por modificación covalente, la enzima también es regulada por alosterismo. ¿Les expliqué el alosterismo o no? Sí, señor. ¿Y en qué consistía, Isabela? Así, en 2 palabras. ¿En qué consistía el alosterismo? ¿Quién me lo dice? Regular enzimas. Sí, pero ¿cómo? Pues, profe, a través de cargas energéticas. No. Profe, Profe, habían por la reguladores unión. atmosféricos que se unían a veces al sitio activo, que eran los homotrópicos, no sé qué es que se llaman, y podían aumentar o disminuir la cooperatividad de las enzimas. Bueno, no se unen al sitio activo, pero más o menos. El alosterismo, que ya lo vimos, que ya lo evaluamos, pues tienen que tenerlo claro porque si no, entonces no van a entender estas cosas, chicos. Si los conceptos esos no están claros, estamos picando piedra. Alosterismo consiste en que la enzima la podemos cambiar de estado poco activo o inactivo a estado muy activo o viceversa por la unión de un metabolito diferente al sustrato en un sitio diferente llamado sitio alostérico. Si el metabolito lo que hace es aumentar la actividad de la enzima, lo llamamos un activador alostérico. Si el metabolito lo que hace es disminuir la actividad de la enzima, entonces lo llamamos inhibidor alostérico. ¿Eso está claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces tenemos que estamos bien energéticamente, hay mucha energía. Si hay mucha energía, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Si hay mucha energía, entonces el ATP, el acetil-CoA y el NADH, que están en gran cantidad, inhiben a la PDH. ¿Listo? Eso en prácticamente todas las células del cuerpo. Ahora, si la carga energética es baja en las células del cuerpo, ¿qué necesitamos? Necesitamos energía. Entonces, se activa el ADP, que es un indicativo en mitocondria de baja carga energética, así como el NAD, ¿sí? El piruvato, me estimulan a la PDH para que esté activa. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, profe. Resulta que la adrenalina, que trabaja normalmente con el glucagón, si la adrenalina se une a receptores beta adrenérgicos, se comporta como el glucagón. Pero si se une a receptores alfa adrenérgicos, particularmente en el hígado, va a hacer lo mismo que la insulina. Entonces va a estimular la modificación covalente de la PDH. Ahora sí te queda claro, Diana. Sí, profe. Bueno, entonces, esa es una primera regulación. Miren que ahí lo que se está regulando es el ciclo. ¿Por qué? Porque se está regulando la cantidad de acetil-CoA. ¿Ok? Entonces, de cierta forma, se está regulando al ciclo porque el acetil-CoA es fundamental para el ciclo. Pero hay personas que se les ha detectado deficiencia de esta fosfatasa. Entonces, como tienen deficiencia de la fosfatasa, que la fosfatasa, ¿cuál es? Esta. Entonces, ¿qué va a pasar en una persona que no tenga esta, que no le funcione?
No va a No, poder. no puede No va dar a la poder activación. Va a mantener inactivo. Va a mantener inactiva, o sea que no puede convertir el piruvato en acetil-CoA. Entonces, una persona que tenga deficiencia de la fosfatasa, ¿sí? Entonces, la piruvato deshidrogenasa siempre va a estar inactiva. Entonces, se acumula piruvato. ¿Y qué hace la célula con ese piruvato en el citoplasma? Pues lo convierte en lactato. Y si lo convierte en lactato, el lactato lo manda para hígado. Y como es tanto lactato, entonces baja el pH. Y, pues, lógicamente, hace falta el metabolismo oxidativo, muchos tejidos van a funcionar mal, ¿sí? Y principalmente, ¿quién se va a ver más afectado? El sistema nervioso central, que le encanta el metabolismo oxidativo, porque le produce bastante energía. Y al sistema nervioso central ni al corazón les conviene la acumulación de lactato, porque desnaturaliza las proteínas y los procesos cerebrales se hacen ¿con quién? Con proteínas. Y el corazón funciona todo el tiempo que funciona, los 80, 85, 90 años, es con proteínas. ¿Eso está claro? Sí, profe. Entonces, este es el primer punto de control que ya dijimos, el de la piruvato deshidrogenasa. ¿Listo? Entonces, balance energético negativo nos activa la enzima, mientras que balance energético positivo no la inactiva. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa dentro del ciclo? Dentro del ciclo, entonces hay dos puntos de control. Ya les había mencionado uno, el más importante, que ¿cómo se llama la enzima que va aquí de isocitrato a alfa-cetoglutarato? Isocitrato deshidrogenasa. La isocitrato deshidrogenasa, que se regula alostéricamente solamente. Entonces, balance energético positivo la inactiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estamos bien de energía, ¿para qué hacer ciclo de Krebs? Para producir ATP si estamos bien energéticamente. Pero balance energético negativo la activa. O sea, altos niveles de ADP, acuerden que aquí estamos metidos en la mitocondria, entonces altos niveles de ADP la terminan inactivando. ¿Ok? El otro punto de control, que también es importante, pero no al mismo nivel, es el de el paso de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. ¿Sí? ¿Quién se encarga de convertir alfa-cetoglutarato en succinil-CoA? Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, ese complejo de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es la gemela de esta, ¿sí? Entonces también se inhibe por balance energético positivo, altos niveles de NH, altos niveles de succinil-CoA, altos niveles de ATP, y se activa por ADP. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, bueno, espero que eso haya quedado claro. Ahora, es un ciclo, ya dijimos, y ese ciclo dijimos que es una ruta anfibólica, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso lo dijimos? ¿Y en qué consiste una ruta anfibólica? Ole, ¿qué les pasa hoy? ¿En qué consiste una ruta anfibólica? Es algo que involucra tanto el catabolismo como el anabolismo. Exactamente. Ya vimos el ciclo de forma anabólica o catabólica. Anabólica. ¿Sí? ¿Qué sintetizamos? En lo que ya vimos del ciclo, ¿qué hicimos? ¿Qué molécula construimos? Catabólico. Así catabólica. Catabólica, ¿por qué? Ganamos energía y gastamos nutrientes de afuera. Catabólica en azul,
anabólica en rojo. Entonces, a partir de piruvato, produjimos acetil-CoA, que entró al ciclo, se condensó con oxaloacetato, formaron citrato, el citrato fue utilizado para hacer, vía isocitrato, hacer alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, por la alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, dio succinil-CoA, del cual sacamos GTP, y sacamos NADH y luego convertimos el succinil en succinato, el succinato en fumarato, el fumarato en malato y el malato en oxaloacetato. Lo que está en azul es lo catabólico, que es lo que acabamos de ver. ¿Qué ganamos con hacer esto? En primer lugar, el acetil-CoA lo convertimos en 2 moléculas de CO2, ¿sí o no? Y en segundo lugar, a ese acetil-CoA le sacamos en total ¿cuántos electrones? 8 electrones que salieron, ¿cómo? Se los llevaron 6 electrones, se los llevaron 3 moléculas de NADH. ¿Salieron 3 moléculas de NADH del ciclo, sí o no? Sí. Y los otros 2 electrones se los llevó una molécula de FADH2. Y además de eso, nos ganamos la energía de un enlace tioéster para formar un GTP. Eso es catabolismo. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya estoy desconfiando. Porque esto era un concepto que tenían que tenerlo bien claro. ¿Vimos catabolismo? ¿En qué consistía, sí o no? Destruir moléculas para sacar energía. Eso es catabolismo. Y eso es lo que acabamos de hacer ahí. ¿Anabolismo qué es? Profe, es la construcción de moléculas complejas. Así como les definí catabolismo, defínanme anabolismo, así en corticas palabras. Construir moléculas. Sintetizar biomoléculas. Síntesis de moléculas. Síntesis de moléculas y... A partir de unas más simples se utiliza energía. Exacto. Síntesis de moléculas a partir de unas más simples y gastamos la energía. Entonces, en rojo está el anabolismo del ciclo. Resulta que el citrato podemos hacer a partir de acetil-CoA y oxaloacetato citrato, pero en el anabolismo ese citrato no va a seguir hasta oxaloacetato de nuevo, sino que lo vamos a sacar de la mitocondria y en el citoplasma lo vamos a utilizar para sacar acetil-CoA y con ese acetil-CoA hacer ácidos grasos y colesterol. Eso es anabolismo. En ese proceso, que lo vamos a ver en detalle, vamos a ver que se gasta energía. El alfa-cetoglutarato, que es otro intermediario del ciclo. Resulta que el alfa-cetoglutarato lo podemos transaminar o aminar y convertir en glutamato, que es un aminoácido. Con el glutamato podemos hacer otros aminoácidos, como la glutamina, la arginina, la histidina, la prolina. Y además de hacer otros aminoácidos, podemos hacer purinas. Y también, pues, el glutamato sirve para hacer proteínas. Eso también es anabolismo. Otro intermediario anabólico, entonces, es el succinil-CoA. Ese succinil-CoA lo podemos utilizar para hacer las porfirinas. ¿Cuáles son las porfirinas? Las que forman el grupo hemo, en el caso nuestro, o también en el caso de las plantas forman la clorofila. El oxalacetato, ya vimos que con el oxalacetato, ¿qué podemos hacer? Por transaminación, convertirlo en aspartato. Y el aspartato sirve para hacer otros aminoácidos, para hacer purinas, para hacer piridinas y por ende para hacer proteínas y ácidos nucleicos.
Y el oxalacetato ya lo vimos. El oxalacetato lo podemos producir a partir de piruvato o a partir del ciclo de Krebs. Ya sabemos que hay una enzima en mitocondria que se llama la piruvato carboxilasa que me convierte el oxalacetato en el piruvato en oxalacetato, y el oxalacetato lo podemos, y esta ruta ya la vimos, ¿cómo se llama? De oxalacetato hasta glucosa. Ole. Ole. ¿Me están oyendo o no? ¿Cómo se llama la ruta mediante la cual a partir de oxalacetato hacemos glucosa? Gluconeogénesis. Gluconeogénesis. ¿Y la gluconeogénesis es una ruta catabólica o anabólica? Anabólica. ¿Por qué anabólica? Porque utiliza energía y convierte unas moléculas en otras más complejas. Exactamente. ¿Estamos? Entonces, el ciclo es anfibólico porque varios intermediarios del ciclo sirven para hacer otras moléculas. Entonces, ¿cuáles rutas anfibólicas de las que hemos visto hasta ahora? ¿Cuáles rutas son anfibólicas de las que hemos visto hasta ahora? Hola, ¿están allí o no están allí? ¿Qué pasó? Pues, profe, de este ciclo de Krebs, ¿Solamente el ciclo de Krebs? ¿Qué rutas metabólicas hemos visto? A ver, vamos a ver. ¿Qué rutas metabólicas hemos visto? Vemos la glicol, Vimos la glicólisis. ¿Y qué más vimos? también es anfibólico. Gluconeogénesis. La gluconeogénesis. ¿Qué otra ruta metabólica hemos visto? ¿Solamente glucólisis y gluconeogénesis? Glucogenogénesis también. ¿Cuándo vimos la glucogenogénesis, Alejandro? Pero sí, no, profe, Sí, ¿cómo? ¿En qué consiste esa? ¿Qué les conté de esa glucogenogénesis? ¿Cómo era? ¿Cuál era la principal enzima en la glucogenogénesis? Alejandro. no, profe, en este momento no me acuerdo. Claro que no te acuerdas porque no la hemos visto, Alejandro. Ah, qué pena. No hemos visto síntesis de glucógeno. ¿Qué rutas metabólicas hemos visto, muchachos? Así sí no podemos. Glicólisis, gluconeogénesis y el ciclo de Krebs. Exactamente, glicólisis, gluconeogénesis y el ciclo de Krebs. Muy bien, Julián. Y entonces, de esas tres rutas que hemos visto, ¿cuál has visto tú que sean anfibólicas? La glicólisis y el ciclo de Krebs. La glicólisis y el ciclo de Krebs solamente. Que han servido tanto para biosíntesis como para degradación. Pilas, 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 porque así no se puede. ¿Ok? Yo entiendo todas las dificultades de que no estemos presencial, pero no, hay cosas que no tienen justificación. Y esta es una de esas cosas que no tiene justificación. Porque a mí lo que me dice es, no, entonces no me están poniendo cuidado. Y yo acá, doblándome, tratando de explicarle aquí a esta computadora cómo es que se da ese proceso. Entonces así es complicado, muchachos. De verdad que sí. Más complicado de lo que normalmente es.
Muy bien, Julián. Entonces, los intermediarios del ciclo. ¿Quiénes son los intermediarios del ciclo? ¿Quién me los dice en orden de aparición? Hey, chicos, ¿qué pasó? ¿Quiénes son los Profe, intermediarios del o ciclo? sea, tú estás hablando, por ejemplo, como, digamos, Los cuando intermediarios del ciclo, Diana. Acabamos de ver el ciclo. ¿Tú quiénes consideras que son los intermediarios del ciclo? pues, profe, no sé si uno sería el citril-CoA. No. Intermediarios del ciclo, Diana. Julián, ¿cuáles son los Pero, intermediarios del ciclo? El oxalacetato, En orden, exacto. Oxalacetato, ¿quién más? Ácido cítrico, Oxalacetato, ácido cítrico, isocitrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinil-CoA, succinato, malato, succinato, Fumarato, fumarato, ¿quién más? malato, malato, Malato. Y ya, volvimos a oxalacetato. ¿Eso es complicado, les pregunto? Sinceramente, contésteme. no, profe. ¿Cuántas No, veces señor. les he mostrado esos intermediarios? ¿Solamente hoy? Ok, entonces pónganse las pilas porque así es complicado, chicos, de verdad que sí. Entonces, esos son los intermediarios, Diana. Las moléculas centrales en el ciclo son los intermediarios. El citril-CoA, el oxalosuccinato, son los estados de transición en las enzimas que están haciendo la catálisis. El cisaconitato, todo eso. Y eso se los dije ahorita cuando empezamos la clase. Entonces, los intermediarios del ciclo no se pueden agotar. Porque si se agotar me refiero a acabar, porque es un ciclo, es un ciclo. Entonces, ¿qué pasa si se rompe aquí? ¿Sigue siendo un ciclo? No, hasta iba a llegar. Hasta ahí llega. ¿Y cómo se puede romper aquí? Pues resulta que lo que seguía aquí era succinato y resulta que se acabó todo el succinato. Se acabó. Y si ya no hay succinato, pues entonces no hay que convertir a fumarato y pues no habría que convertir a malato y hasta ahí llega el ciclo. O sea, los intermediarios del ciclo no se pueden acabar. Como los intermediarios del ciclo no se pueden acabar, entonces hay que estar atento, la célula está atenta de que por estas rutas anabólicas, por estos intermediarios que se pueden utilizar anabólicamente, imagínense, tenemos una necesidad grande de glutamato, entonces empieza a gastar alfa-cetoglutarato y al gastar alfa-cetoglutarato, eso no se puede acabar. Entonces, tiene que haber una forma de reponer esos intermediarios del ciclo. Entonces, los intermediarios del ciclo tienen que ser rápidamente repuestos, volver a poner la cantidad que se necesita. Entonces hay varias reacciones para eso. La reacción principal para reponer intermediarios del ciclo cuando se han acabado es la de la piruvato carboxilasa, porque la piruvato carboxilasa puede convertir el piruvato en oxalacetato vía CO2, o sea, coge un CO2 y el piruvato y lo convierte en oxalacetato. Si hay oxalacetato y hay suficiente acetil-CoA, que acuérdense que el HO2 pues sale del piruvato también,
Parte del piruvato lo podemos convertir en acetil-CoA. Entonces, vamos a tener citrato. Si hay citrato, va a haber isocitrato. Si hay isocitrato, hay alfa-cetoglutarato. Entonces, si el que estamos gastando es el alfa-cetoglutarato, de esta manera lo podemos reponer. Otra forma de reponer intermediarios del ciclo es producir oxalacetato a partir de aspartato por transaminación. Entonces, este también se puede convertir en oxalacetato. Otra forma es de reponer intermediarios del ciclo, es produciendo alfa-cetoglutarato a partir de glutamato. Entonces, a esas reacciones que ayudan a mantener en buena concentración los intermediarios del ciclo que se han ido gastando, se les conoce con el nombre de reacciones anapleróticas. ¿Estamos claros? Sí, profe. Resulta que hay enzimas del ciclo que pueden ser inhibidas por inhibidores irreversibles, ¿sí? Entonces el mercurio, el arsénico, el plomo pueden inhibir varias enzimas y hay deficiencias de vitaminas que también pueden afectar a varias enzimas. Entonces el beriberi, que les comenté por ahí en las avitaminosis, es deficiencia de la vitamina tiamina pirofosfato, que es la vitamina B de la tiamina, pues que nos sirve para hacer la tiamina pirofosfato. Y esa tiamina pirofosfato es fundamental para la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y para la piruvato deshidrogenasa. Comprenderán ustedes que si esas dos enzimas no funcionan, pues entonces vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que en una avitaminosis de ese tipo, ¿qué pasa? Estas enzimas no funcionan y el ciclo no funciona bien, y como el ciclo no funciona bien, no hay suficiente producción de energía y la persona llega con síntomas de desaliento, de que no puede hacer nada, ¿sí? Porque no tiene suficiente energía. Se afectan cuáles enzimas, la piruvato deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y otra que vamos a ver en la vía de las pentosas que se llama la transcetolasa. Pero resulta que si la persona se ha contaminado por arsénico, miren lo que puede hacer el arsénico. También me puede bloquear a la piruvato deshidrogenasa y a la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, igual que el mercurio y el plomo, que le gustan los grupos tiol. Entonces se van a unir a los grupos tiol y van a oxidar el brazo lipoamida, y al tenerlo oxidado la enzima ya no funciona. Recuerden que este brazo lipoamida está N2. Entonces la enzima no funciona. Entonces los síntomas, a usted le llega un paciente con esto, entonces con síntomas como si fuera un beriberi, y entonces ustedes le empiezan a dar tiamina pirofosfato. Supuestamente a los 15 días, máximo un mes, el paciente debería de sentirse mejor si tenía deficiencia de tiamina pirofosfato. Pero resulta que no, ustedes no le preguntaron al paciente qué hacía, sino que de una vez le echacaron un beriberi y resulta que el paciente llega al mes y en vez de encontrarlo mejor, lo encuentran peor. ¿Eso es culpa del paciente? No, ¿De quién es la culpa? de nosotros por no preguntar. De ustedes por no preguntar y no analizar bien al paciente, porque ustedes son los médicos, los que saben, los que el tipo va en busca de ayuda. Entonces, lo que le tenían que preguntar a ustedes era muy sencillo. ¿Usted a qué se dedica? Entonces, si el señor les dice, no, mire, es que yo, pues con esto de la pandemia, me fui por allá a Pico el Oro, a las montañas, a extraer oro. Ah, está extrayendo oro. Resulta que para extraer oro se utiliza, adivinen qué, mercurio. Entonces, señor, no tiene un beriberi, tienes una intoxicación por mercurio, que le da unos síntomas igualitos. ¿Por qué? Porque se afectan las mismas enzimas, en este caso la piruvato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Pero el tratamiento no es darle tiamina, el tratamiento es otra cosa. En primer lugar, sacarlo de allá del lugar de trabajo. En segundo lugar, hay que empezar a hacer una terapia de reemplazo con calcio y todo eso, y ahí sí van a mejorar el paciente. Solo por no preguntar. ¿Listo? Entonces, siempre chismoseenle literal al paciente lo que más puedan, porque en esa chismografía el paciente les va a dar unos datos interesantes que les pueden ayudar a orientar el diagnóstico. ¿Estamos?
Sí, señor. Ok. Entonces, el ciclo de Krebs, ¿sí? Se cree que es una evolución de otro ciclo. Resulta que las plantas y las bacterias tienen una particularidad que nosotros no tenemos. Nosotros podemos convertir glucosa en ácidos grasos. Eso ya se los expliqué. No hemos visto la biosíntesis de ácidos grasos, pero vamos a ver qué. Las plantas pueden convertir glucosa en ácidos grasos también, igual que nosotros, y las bacterias. Pero además, las bacterias y las plantas tienen esta particularidad. Pueden convertir ácidos grasos en glucosa. Nosotros no podemos hacer eso. Sería genial que lo pudiéramos hacer. Y las plantas y las bacterias lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque las plantas y las bacterias tienen esta ruta metabólica que nosotros no la tenemos. Se llama el ciclo del glioxilato o glioxato. Ellas tienen una organela, bueno, las plantas, las mitocondrias, pues hay de las bacterias hay en su citoplasma. Recuerden que las bacterias no tienen organelas. Pero las células vegetales tienen una organela especial para hacer ese ciclo y se llama el glioxisoma. Y entonces, es un ciclo que, a parecer de aquí, evolucionó el ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo empieza ¿con qué? Con oxalacetato que se condensa con acetil-CoA. Eso y el ciclo de Krebs, la misma vaina. Y hay una enzima que hace esa condensación y se llama también citrato sintasa. ¿Ok? Esa citrato sintasa produce también citrato. Y hay una enzima aconitasa que convierte ese citrato en isocitrato. Hasta allí igualito que el ciclo de Krebs. ¿Dónde viene la diferencia? Que ahora ese isocitrato que en el ciclo de Krebs se convertía en alfa-cetoglutarato, aquí se rompe a succinato por una enzima nueva que se llama isocitrato liasa. Entonces lo rompe en succinato que tiene 4 carbonos, este succinato sale y se va para el ciclo de Krebs, y en glioxilato. Este glioxilato, las bacterias y las plantas tienen otra enzima que se llama malatosintasa, que nosotros no la tenemos, y agarran otra molécula de acetil-CoA, ¿sí? Y la condensan con el glioxilato y forman malato. Y el malato, por la malato deshidrogenasa, la misma que tenemos nosotros, bueno, y forman oxalacetato. Y si hay oxalacetato, ¿se puede hacer qué? Glucosa. ¿Cómo? Glucosa. Glucosa. Entonces ellas con el oxalacetato hacen glucosa. Y ese oxalacetato lo obtuvieron ¿de qué? De acetil-CoA, cosa que nosotros no podemos hacer. ¿Estamos? ¿Está claro esto? ¿Sí o no? Profe, qué pena, ¿hasta qué punto cambia? O sea, ¿cómo así hasta qué punto cambia, Isabela? O sea, es igual, dijiste, de que era igual como el de nosotros, A ver, pero como ellos sí se a pueden ver, devolver. a ver, Isabela, acabamos de ver el ciclo de Krebs. Entonces, de estas reacciones, ¿cuáles tú ves iguales a las del ciclo de Krebs? Oxalacetato más acetil-CoA por vía citrato sintasa da citrato. ¿Eso sucede en el ciclo de Krebs? Sí, creo que las primeras tres que están hacia la... Citrato a isocitrato vía aconitasa. ¿Eso sucede en el ciclo de Krebs? Sí, Isabela. sí, ¿me escuchaste? Ahora, de isocitrato a glioxilato y succinato. ¿Eso sucede en el ciclo de Krebs? Isabela. No.
Sí, De profe. glioxilato y acetil-CoA a malato, vía malato sintasa. ¿Eso sucede en el ciclo de Krebs? ¿Eso sucede o no? No, ¿Ah? no, No. ¿Y de malato a oxalacetato? sí. Ok, entonces, ¿ya te diste cuenta? Sí, o sea, es el pedacito de glioxilato a malato. A malato. Ok, perfecto. Entonces, bueno, con eso terminamos la parte del ciclo de Krebs. No alcanzamos a empezar tema ahorita, entonces, para la próxima clase vamos a hablar de la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, o sea que les recomiendo que lleguen con ese tema leído. Y la otra cosa es que para la próxima clase les voy a dejar 3 artículos que nos hablan de las de los problemas con el metabolismo de carbohidratos y con el ciclo de Krebs. ¿Listo? Bueno, señor. Profe, qué pena. Los artículos que dices no los mandas, o sea, la próxima. Sí, claro, creo una tarea y todo como siempre. Pero Eso es nos el jueves. presentas la próxima clase, ¿cierto? Sí, el jueves se los envío, porque ahorita no tiene sentido, porque necesito que sí me lean lo de la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Listo, hablamos entonces luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Vale, Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Vale. profe. Bueno, Gracias, profe. Chao. chao. Profe, Dime, la tarea era transporte de electrones y qué pena. fosforilación oxidativa. Gracias. Bueno, Isabela. Hasta luego, profe. Feliz tarde. Hasta luego, que estén bien. Igualmente.